Muy, pero muy buenos días. Una hermosa mañana nuevamente transmitiendo desde aquí, desde la ciudad de Rosario, en la República Argentina. Tiempo de bendecir en el espacio del Pan Diario. Y con un tema hoy, llamado por gracia. Pablo escribió que era el menor de los apóstoles, Primera de Corintios 15:9. Esto podría extrañar a quienes hayan estudiado la historia de la Iglesia, porque Pablo había impactado a todo el mundo conocido y logrado más que ningún otro en su época. No había dudas de que era el más grande, entonces, ¿por qué haría tal afirmación? La respuesta se encuentra en lo que escribió. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Primera de Corintios 15:10. Es interesante que, aunque Pablo reconocía que todos sus logros eran mayores a los de cualquier otro apóstol, seguía considerando el menos importante. La explicación se encuentra en sus palabras. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Es que era capaz de separarse de todo lo que Dios había obrado a través de él. Pablo era completamente consciente de que no podía añadir nada al llamado de Dios, ni lograr nada más allá de la capacidad que le había sido dada, y todo se resumía en una palabra: gracia. Lo mismo se explica a todos los creyentes en relación con su llamado. Oración: Señor, gracias por incluirme en tus propósitos y por hacerme partícipe de tu gracia redentora y de servicio. Solo te pido poder ser fiel a ese llamado. Bendecido día. Realmente, cuando uno lee la historia del apóstol Pablo, es apasionante todo lo que pasó con él, la transformación tremenda que produce la obra del Espíritu Santo en este hombre que en un momento se había levantado como enemigo acérrimo de la iglesia, ¿no? Perseguidor de los cristianos. Consintió en la muerte de Esteban, a los pies de él tiraron las ropas de Esteban. Realmente, si uno mira a una persona en esas condiciones, dice, bueno, este no tiene oportunidad, ¿no? Sin embargo, Dios tenía otra mirada, Dios tenía otro anhelo, Dios tenía otro deseo con Pablo. Y comienza esta historia preciosa de Pablo en ese encuentro que él tiene en el desierto con el Señor, cuando se cae del caballo, ¿no? Y el Señor le dice: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y ahí empieza, ¿no?, todo un proceso de transformación en la vida del apóstol Pablo. Él mismo cuenta en su conversión que quedó ciego, que fue llevado a la casa de un tal Ananías y que este Ananías era el que el Señor había apartado para devolverle la vista. El mismo Ananías, cuando se entera quién era el que al que le iba a enviar a su casa, estaba lleno de miedo, ¿no? Porque decía, ¿cómo me vamos a mandar a este que es el perseguidor y que nos está matando? Sin embargo, estas cosas que tiene el Señor cuando tiene un propósito con una persona. Yo anoche estaba meditando en otro personaje también, que fue un asesino. Y ese fue Moisés. Moisés era hebreo, pero había sido criado como un rey, como un príncipe. Era hombre de guerra, hombre de llevar los ejércitos al frente. Cuando él descubre que era hebreo, quiere tomar justicia por mano propia contra un egipcio y lo mata.
es descubierto, echado del reino, sale al desierto y en este desierto empieza otra historia para Moisés. Llega a ese pozo donde estaban las hijas de Jetro, sale en defensa de ella también con espada en mano para defenderlas y Jetro lo cobija en su tienda y empieza a conocer otra realidad. Ya no era el príncipe, era un perseguido que si era encontrado iba a ser muerto. Sin embargo, ahí empieza a conocer la historia realmente del Dios de Israel, el Dios de Abraham, hasta que tiene ese encuentro con la zarza ardiente. Él llega al lugar y se encuentra con la zarza que ardía. Le llama la atención, ¿no?, que una zarza pudiera estar ardiendo y no consumirse. Y cuando llega al lugar, la voz de Dios le dice que se quite la sandalia de sus pies porque el lugar que pisa es santo. Y comienza todo un diálogo ahí con el Señor, conociéndole. Conoció la zarza. ¿Cuál sería la zarza de Pablo? La caída del caballo. La zarza de Pablo sería la caída del caballo. Ahí se encontró con el Señor. Tuvo la primera visión del Señor. Moisés tuvo un encuentro con el Señor, ¿dónde? En la zarza. Pero el Señor le revela que tenía sobre él un llamado y algo que tenía que hacer. Entonces, él no se quedó en la zarza. Tuvo que salir de ahí. Y tuvo que salir con un mandato para hacer algo en la misma tierra donde él había sido un asesino, donde todavía podía pender sobre él alguna condena. Y no solo tenía que ir y llegar a Egipto, a esa tierra, sino que tenía que ir y decirle al faraón que tenía que soltar al pueblo esclavo de los egipcios. ¡Wow! ¿No? Constituido en un profeta. Y Dios le da una herramienta, ¿no? Realmente le da dos herramientas. Una la vara y la otra su hermano, Aarón. Ahora, ¿por qué hago toda esta vueltita? Todos nosotros, de una manera u otra, hemos tenido el momento de la zarza. El momento del encuentro con el Señor. El momento donde hemos visto, ¿no es cierto?, una cantidad de cosas, ¿no? Y vivimos recordando ese momento, el día que fuimos llenos del Espíritu Santo, el día que oramos en lengua, el día que nosotros hacíamos, ¿no es cierto?, y vivimos recordando ese momento. Yo tengo mi momento de encuentro con la zarza. El día que Capitán Páez me recibió en el Ejército de Salvación, ¿no? Y bueno, y pude salir de esa condición de alcohólico en el que estaba. Y el encuentro ese, ¿no?, es inolvidable, más vale que es inolvidable, porque empezó un cambio de vida. Ahora, muchas veces corremos el riesgo de querer quedarnos en la zarza, quedarnos ahí, ¿no? Y suele suceder, ¿no?, que una persona que quiere... Recuerdo bien un querido hermano que él suele estar seguido en el Pan Diario, un hermano de Bariloche, Oscarcito. El día que llegó ante el pastor y le dijo que se tenía que ir a Bariloche porque al otro día iba a tener trabajo cuando llegara.
y que él iba allá para plantar una obra del Señor y hacía unos días que había salido de la cárcel y no conocía nada de la Biblia. Pero iba con esa visión loca, ¿no? Entonces, recuerdo que el pastor quiso apaciguarlo y él dice, bueno, si ustedes no me ayudan para ir, no se haga problema, yo me voy a dedo. Y así lo hizo, se fue a Bariloche. Y se encontró con un llamado, se encontró con un ministerio, se encontró con un servicio al Señor. Al tiempo, recuerdo que el pastor me envió a Bariloche a estar compartiendo con ellos un tiempo, como un mes y medio. ¿Para qué? Para ayudarlo a que se instruyera en las cosas de la Biblia que no conocía. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un momento de la zarza, pero de la zarza hay que salir. No puedo estar viviendo el recuerdo, ay, cuando en mi iglesia las cosas se hacían de esta manera, ay, ¿cuántos éramos? ¿No? Y miramos hoy el templo y está vacío. Ay, pero nosotros hacíamos tantas cosas así, porque nosotros el Señor nos... Y estamos en el momento de la zarza, de ese momento, ¿no? Pero no podemos alcanzar a ver la gloria de Dios. Porque una de las cosas maravillosas que sucede en el discurso de Moisés con el Señor en el momento de la zarza, es que Moisés le pide algo al Señor que él quería ver su gloria. Y el Señor no le permite ver toda su gloria, pero sí le permite ver su espalda cuando él iba pasando. Le permite ver que había más. Y eso es lo que determina, en definitiva, a Moisés a poder salir hacia Egipto con ese llamado que después produjo todo lo que produjo y que nos cuenta la historia del pueblo de Israel. Entonces, acá tenemos un hermoso mensaje de parte del Señor referente al apóstol Pablo, donde Pablo llegó a impactar a prácticamente todo el mundo conocido. No había internet, no habían aviones, no había nada de esas cosas. Para que una noticia llegara de un lugar a otro pasaban a veces semanas y a veces meses. Sin embargo, el apóstol Pablo, por ser obediente a la visión, caminó sobre la palabra que le fue dicha. Vimos el otro día un mensaje donde hablábamos de la palabra que me fue dicha. Y a todos nosotros, los hijos de Dios, hay una palabra que nos ha sido dicha. En la cruz del Calvario hay una palabra que nos ha sido dicha. En ese lugar, el Señor manifestó la mayor revelación que podemos tener referente a lo que es la gracia de Dios. La gracia que transforma, la gracia que cambia, la gracia que produce una nueva vida. La gracia que nos encuentra con nosotros mismos y podemos mirarnos cara a cara al Señor, sabiendo que como personas nosotros, por nuestro esfuerzo, por nuestras decisiones, por nuestras fuerzas, no podemos ser transformados a la imagen del Hijo de Dios. No hay manera.
pero entendiendo claramente que Dios tiene un propósito con todas las criaturas, con toda su creación, con todos aquellos seres humanos que Él creó, tiene un propósito y que está abierta la puerta para todo aquel que quiera recibirlo. Y esa puerta está abierta en Jesucristo. Por eso dice que Jesucristo, Él mismo dice que Él es la puerta por donde entran las ovejas. Él es el buen pastor. ¿Cuál es el problema que nosotros como personas tenemos? Fundamentalmente, una de las cosas, queremos vivir en la zarza, en las glorias pasadas de las cosas bellas que vi. Y fueron bellas, sí, fueron bellas. Algunos hemos tenido la dicha de ver milagros, de ser partícipes de milagros, pero hemos perdido como iglesia, escúcheme bien esto, hemos perdido como iglesia, en la gran mayoría de las iglesias del mundo cristiano, hemos perdido la emoción que se produce en el cielo cuando un pecador se arrepiente y reconoce que necesita de Dios. Hay en iglesias que ni siquiera se le da la oportunidad a las personas que están presentes de hacerles un llamado para decirle, ¿querés entrar en este reino? ¿Querés estar con nosotros? No, ¿para qué hacerlo si ya el Señor conoce todas las cosas? Él sabe todo. Y muchas veces, estando con nosotros, queremos que las personas se mantengan ahí en la zarza. Viviendo de esas glorias, ¿no? Y que nunca se confronten con la realidad de que necesitan ser transformados a imagen del Hijo de Dios, porque ese es el supremo llamamiento, esa es la máxima entrega que Dios está haciendo por nosotros. Lo hizo en la cruz del Calvario, murió, resucitó, envió su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que fuésemos transformados a imagen y semejanza del Hijo de Dios. La obra no termina hasta que ese llamamiento se cumpla en nuestras vidas. Pero nosotros muchas veces queremos mantenernos ahí en esas glorias de momentos felices, que nos sentimos felices. Entonces se pervierte el sentido de la gracia, en el sentido de que, bueno, estamos perdonados, Dios es tan bonito, que estamos en este momento de felicidad, quedémonos ahí. ¿Para qué seguir complicándonos la vida en ser transformados si así como estamos tan felices y estamos siendo incluidos e incluimos a otros? ¿A qué? Al deleite del pecado. Al deleite de lo que Dios aborrece. Y no nos confrontamos con la realidad de que tenemos que ser transformados. Y que es una carga que no podemos llevar nosotros. No la podemos llevar nosotros. No la podemos enfrentar nosotros en nuestras fuerzas. Esto es lo que pudo ver el bendito apóstol Pablo. Es más, dice en algunas oportunidades, hay un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea. O sea, que lo traía de vuelta a la realidad de que seguía necesitando. Todos, de una manera u otra, tenemos una gran necesidad de ser transformados. Por eso es que muchas personas viven llenas de culpas,
Viven llenas de sentimientos y resentimientos de cosas pasadas no resueltas. Pero hablan en lengua, bailan, danzan y están ahí en lo que supuestamente es la gloria de Dios. Pero cuando llegan a estar solitos y que tienen que dar frente al Señor, no sabemos cómo orar, cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque alguien me dijo, no vayas a contar tus debilidades porque ya está lleno del Espíritu Santo, Cuidado con eso. Si usted necesita ayuda, pídala. Primero a Dios. Y Dios proveerá a los consejeros. Dios proveerá los medios. Dios les proveerá un Aarón. Dios hará para que nuestra vida siga siendo transformada a la imagen y semejanza de Jesús, el hombre, para que podamos volver a cumplir aquel propósito de nuestra creación, que fuimos creados a su imagen y a su semejanza. A imagen y semejanza de Dios fuimos creados y que fue depositado en nosotros ese ADN santo de Dios que transforma la vida. Y ese ADN está impregnado de lo que Dios es. Dios es amor. No tenga miedo de confesarse en la debilidad, porque cuando uno se reconoce débil, dice el apóstol Pablo, entonces ahí soy fuerte. Déjese ayudar, déjese amar y permítale al Espíritu de Dios que le manifieste ese amor. Tantas enfermedades se adhieren a nuestros cuerpos por causa de los resentimientos, de los odios, de los rencores, de las cosas no resueltas. Mismo yo en este episodio que estoy viviendo de la ACV, estoy descubriendo un montón de errores, de cosas que tendría que haber hecho y que no las hice a tiempo. Pero en su infinita misericordia Dios todavía me permite predicar y poder decirte, hermano amado, hermano querido, déjate ayudar. Es la mejor manera. Necesitamos siempre de otro para que nos ayude. Alguien va a poner en el camino el Señor. Estamos en tiempo de bendecir. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias, porque estamos, Señor, transitando un tiempo de gracia maravilloso, que nos habla de tu venida, de tu cercanía, Señor, de tu promesa a cumplirse, de que tú derramarás abundante gracia cuando sobreabunde el pecado, que estaremos, Señor, a las puertas de esta segunda venida que tú has prometido para estar con nosotros, para completar todo lo prometido en las profecías, para que se cumpla en nuestras vidas tu propósito, Señor. Ayúdanos. Señor, te necesitamos cada día, en cada momento, en cada circunstancia. Por eso clamamos a ti, Señor. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Tomamos esa palabra, Señor, y la creemos. Y te ruego que tú estés tocando el corazón de mis familiares, de mis seres queridos, hijos, nietos, todos aquellos, Señor, que estén en tu camino a través de nuestras vidas, Señor, sean conocidos por ti y que ellos puedan conocerte, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Tenga usted un hermoso, bendito día. Disfrute en la compañía del Señor. Nos estamos viendo, Dios mediante, mañana en Tiempo de Bendecir.